Hola, en este video les vamos a hablar sobre las 3 leyes de Newton y una explicación más extensa sobre esta, que son las que rigen el movimiento de los cuerpos celestes y también de los cuerpos de la Tierra. Vamos a adentrar mucho en cada una de ellas para que pueda servirles de mucha ayuda y sea de su total agrado. Bueno, antes de adentrarnos un poquito más a lo que son las 3 leyes de Newton, les voy a hablar sobre la persona a la que se anunció este nombre, que es Isaac Newton. Este fue un físico, filósofo, inventor, teólogo, alquimista y matemático que fue el autor de varios principios naturales matemáticos más conocidos, como son la ley de gravitación universal y como son las bases que rigen la mecánica clásica, y a lo que hace alusión estas 3 leyes que hablan sobre él. Les vamos a hablar un poquito más sobre estas. La primera ley de Newton, o también llamada la primera ley de inercia, nos dice que todo cuerpo que permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanece en ese estado al menos que otro cuerpo actúe sobre ellos. Esto quiere decir que cualquier cuerpo que esté en su estado inicial, si una fuerza externa de otro cuerpo actúa sobre ellos, ejerce ese tipo de fuerza, el estado inicial con el que ya contaba es obligado por fuerzas externas y ya es un estado totalmente diferente, lo cual es una negación para la ley esta, porque esta nos dice que nada más permanece en reposo o en movimiento. Para poder saber si el cuerpo está en movimiento, se necesita un sistema de referencia. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando una persona va en un camión y está arriba del camión y hay otro abajo, la persona que va arriba del camión puede notar cómo la persona va caminando lentamente. En cambio, la persona que está abajo del camión ve el camión a gran velocidad y a la persona también, lo cual hace referencia a que tenemos que verlo de distintos ángulos y ver cómo de diferentes sistemas de referencia se puede ver cómo uno está en movimiento y cómo uno va lentamente. Si un cuerpo está en movimiento o está en reposo, así se queda, ese es su estado. Pero si el objeto está en movimiento, siempre está en rectilíneo uniforme a una velocidad constante. O sea, es decir, la inercia está permaneciendo constante. Esto quiere decir que no cambia su dirección ni su trayectoria a través del tiempo. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, si tenemos una pelota, esta pelota vemos que está en un estado de reposo. Aquí se está aplicando la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque no se está aplicando ninguna fuerza sobre ella y así podemos distinguir que tiene un estado inicial. En cambio, cuando se actúa sobre ella y damos un ligero empujón, la pelota vemos cómo se va moviendo en movimiento uniforme rectilíneo, en línea recta a volumen constante. Es decir, cuando va rodando ya tiene un movimiento final, un estado final, ya no es el mismo. Pero si esta está en movimiento, sigue una velocidad constante, no cambia. Pero ya si se actúa una fuerza sobre ella y la detiene, ya podemos ver cómo actuó esta fuerza y ya no sería la primera ley, porque ya estuviera en otro estado que no es el de iniciación. Dato curioso. La fuerza que se está aplicando siempre es neta igual a 0, es decir, no se está aplicando ninguna fuerza, se queda en su mismo estado siempre. Se requiere una fuerza para que exista movimiento. ¿Qué o quién mueve a los planetas en sus órbitas? Estas son algunas preguntas que a lo largo del tiempo se ha hecho el humano y no ha sido hasta en 1700 que pudieron ser contestadas correctamente por Isaac Newton. En términos históricos, hace muy poco tiempo, utilizando las leyes de la dinámica y las leyes de Kepler, dedujo también las leyes de la gravitación. Desde Newton sabemos que la fuerza resultante neta, no neutralizada por otras, actuando sobre un cuerpo, o sea una masa, produce siempre una aceleración. Si una fuerza actúa sobre un objeto en reposo y lo acelera hasta que alcanza una velocidad dada,
Aunque deje de actuar y sobre el objeto no actúe ninguna otra fuerza, por sujeto también la de rozamiento, el cuerpo se moverá indefinidamente con su velocidad. Muchas otras personas, como Aristóteles, se dio cuenta de estos fenómenos, pero él se equivocaba al afirmar que los cuerpos necesitaban una energía para moverse, aunque fuera energía uniforme. Él observaba que una carreta para moverse con una velocidad constante necesitaba la fuerza de los bueyes, y esta fuerza no la hacía acelerar. Pero Aristóteles no tenía en cuenta las fuerzas de rozamiento que neutralizaban la fuerza de arrastre de los bueyes, excepto de los pequeños tirones. Las cuestiones relativas a la fuerza y el movimiento los estudia la rama de la física llamada dinámica. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es fácil decir que aplicando una fuerza se produce un movimiento, pero hasta el siglo XVII no se comprendió el tipo de movimiento que producía la energía. Newton define magnitudes, produce fórmulas y deja claro que si hay una fuerza resultante distinta a cero, el cuerpo se mueve y su velocidad va aumentando mientras la fuerza se mantenga aplicada. Cuanto más tiempo actúe, se incrementa más la velocidad. La aplicación de las fuerzas se estudia bajo los puntos de vista. Tenemos que estudiar el tiempo en el que se aplica. En este tiempo lleva a cabo una fórmula que quiere decir que la fuerza por el tiempo es igual al impulso. Esos son unos términos que tenemos que tener claro. Otro es que tenemos que tener en cuenta que midiendo el camino que recorre un objeto mientras se aplica la fuerza, va a ser igual la fuerza por el transcurso del camino, y a eso se le va a llamar trabajo. El producto de la fuerza por el tiempo que se actúa se llama impulso, y su valor es igual al producto de la masa por el incremento de la velocidad que se produjo. A partir de aquí se produce la segunda ley de Newton, que, como ya les dije, es la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Cuando dos partículas interaccionan, la fuerza que la primera ejerce sobre la segunda es igual y opuesta a la fuerza que la segunda ejerce sobre la primera, estando ambas sobre la recta que une las partículas. El proceso es simultáneo. Las fuerzas existen mientras dura la interacción. En los choques se producen múltiples situaciones en cuanto a velocidades de rebote, según la masa de los objetos que interaccionan y sus velocidades. Los choques entre objetos con igual masa y distintas velocidades intercambian sus velocidades.